de lo que trata hoy día es de pensar y reflexionar conceptos de nación, y cómo esos conceptos de nación nos ayudan a entender el fenómeno, cómo se desarrolló y se concibió en el siglo XIX. Y también, ¿no es cierto?, yo voy a incluir un par de textos, un par de, digamos, elementos de este texto de Appiah sobre las mentiras que nos unen para que veamos algunas ideas más contemporáneas o más cercanas a nuestro tiempo de cómo se concibe la identidad también. En ese caso, las creencias como el país, el color, la clase y la cultura, como lo define el libro, que es mucho más amplio del concepto que estamos viendo, pero de todas maneras puede ser una buena entrada para entender este fenómeno de las identidades, ¿no es cierto?, que ha sido un tópico tan relevante en la, en la historiografía. Bien, lo primero es la pregunta, obviamente, ¿qué es la nación? Por un lado, ¿no es cierto?, se podría pensar que es una suerte de depósito inmemorial, que la arqueología, ¿no es cierto?, lo descubre y lo explica la historia. em, y ahí, ¿no es cierto?, la importancia en los sistemas, en los propios regímenes nacionalistas de estudiar, ¿no es cierto?, arqueológicamente el pasado y de explicarlo a través de la historia. Eso quedó claro cuando uno mira, por ejemplo, el papel que jugó la arqueología en el nacionalsocialismo. Estoy hablando de regímenes muy, muy extremos, yo sé, pero también ocurre en otros países, incluso en la actualidad, la idea de la importancia que puede tener la arqueología eh, para entender un poco el pasado. Entonces, sería una suerte de depósito inmemorial donde nosotros buscamos en el pasado y pensando que de alguna manera es una identidad que siempre hemos tenido, que es trans histórica, que es trans, digamos, temporal, o por el contrario es un artefacto, es decir, una construcción cultural, política, ¿no es cierto?, creado recientemente por artistas, por imaginarios. El libro que yo les comenté, que, que, que yo publiqué, que fue la tesis doctoral del 2006, justamente miraba un poco esta perspectiva de cómo se imagina uno su propia identidad en los relatos de viaje, y cómo esos relatos de viaje después pueden ser una suerte de espejo para las personas que lo leen, digamos, y se reflejan nuevamente como una suerte de identidad. Otra pregunta que también es muy relevante es si es el nacionalismo, es el que crea las naciones, o son las naciones las que forman la matriz y el semillero para que el nacionalismo actúe. Si la idea de nación, desde un punto de vista, digamos, eh, nacionalista, es un elemento que los grupos políticos toman o lo construyen y de alguna manera forman las naciones a partir de esta idea nacionalista. Entonces tenemos acá tres grandes preguntas. Una pregunta, si la nación es un una suerte de entidad transhistórica ¿no es cierto?, que de alguna forma uno puede encontrar en el pasado. Por lo tanto, uno ve conexiones, por ejemplo, con los pueblos originarios del lugar donde uno vive, ¿no es cierto? Eh, y ahí el papel que pueden jugar, por ejemplo, para entender la identidad nacional, en el caso de Alemania, por ejemplo, el, evidentemente la idea de los germanos, ¿no es cierto? Las tribus germánicas, cómo pudo haber sido de alguna forma esto reconstruido como una, digamos, también eh, en el propio, digamos, nacionalsocialismo, o el papel que juegan los vikingos para la identidad de los pueblos nórdicos de Europa, o el papel que pueden jugar, ¿no es cierto?, en América, eh, los pueblos precolombinos, digamos, para hacer una suerte de idea de que lo que nosotros somos hoy día es producto de estos pueblos, digamos, que descubrimos en algún sentido a través de la arqueología. La otra pregunta, como dije, ¿no es cierto?, si es un artefacto, como Hobsbawm lo dice, ¿no es cierto?, inventado. Son tradiciones inventadas que de alguna manera se van, ¿no es cierto?, desarrollando, sobre todo
en el siglo XIX. Y la última pregunta es el papel que juega el nacionalismo en la construcción de las naciones. Aquí, ¿no es cierto?, tenemos el texto de Anthony Smith, que está en un curso, que habla un poco de estas dos teorías que explican el aparecimiento de las naciones. Yo creo que se podría ser una buena entrada para entender este fenómeno. Ustedes lo pueden leer. Está puesto en un curso, ¿no es cierto? Una sería una teoría, como él dice, gastronómica, que un poco se refiere a esto, ¿no es cierto? Que sería la nación un artefacto, una especie de plato donde uno le pone los ingredientes para construirse una noción de identidad nacional. U otro, ¿no es cierto?, sería una visión más bien geológica, que es como una especie de relato inmemorial, que es lo que dije. Entonces vamos a ir mirando a partir del texto de Smith estas dos perspectivas, gastronómica o como artefacto cultural, y la otra, ¿no es cierto?, como una suerte de depósito inmemorial. Y a partir de ahí quiero que vayamos entrando en los textos del siglo XVIII y del siglo XIX. Esa va a ser un poco la dinámica de hoy día. Bueno, esto seguramente ustedes lo conocerán más, que las nociones, ¿no es cierto?, se componen, como dice acá, de elementos sueltos, como si sus elementos culturales, ¿no es cierto?, poseyeran una variedad de diferentes sabores y orígenes. Vamos a poner acá. De modo que sería, ¿no es cierto?, la nación desde este punto de vista un conjunto de elementos que en algún momento se ponen en común para construir la idea de que existe una entidad y que más bien es creada de forma artificial o como un artefacto cultural. Y eso tiene mucho que ver también con la noción de nation building en Estados Unidos, de construir una nación. Y pasa muy bien con la idea de cómo se piensa las naciones, ¿no es cierto?, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín, como lo dije. Por eso los textos de Hobsbawm y Anderson están un poco en esa línea. Entonces, Smith lo que hace, ¿no es cierto?, un poco es, acá en este texto que estoy citando ahora, es entender, digamos, cuáles son los elementos que articulan esta idea, lo que él llama esta teoría gastronómica de nación. Bueno, lo primero que hay que decir es que esta teoría, como la llama, ¿no es cierto?, gastronómica, también se llama la nación desde el punto de vista de la interpretación francesa, o nación a la francesa. Y ese viene, ¿no es cierto?, principalmente de un autor, ¿no es cierto?, Ernst Renan, que escribió una conferencia famosa titulada, ¿no es cierto?, justamente qué es una nación. Y en síntesis, ¿no es cierto?, dice que la nación es un consenso diario, es decir, todos los días tenemos que ponernos reactivar y actualizar la idea de que somos una entidad, un conglomerado, ¿no es cierto?, o que podría sintetizarse en esta idea de nación. Para Renan no es importante, ¿no es cierto?, el término étnico, racial, digamos, para entender la idea de una nación. De hecho, en Francia hay más de un elemento étnico, y tampoco el lenguaje, que era común para hablar, ¿no es cierto?, de que existe una nación. Como digo, ¿no es cierto?, en el siglo XIX era evidente en todo el mundo, pero obviamente también en la Francia que él vivió, que no hay un elemento étnico común exactamente igual, digamos, sino que más bien una cierta heterogeneidad, incluso en Francia en el siglo XIX, aunque suena un poco extraño visto desde hoy día, y por mucho tampoco hay un lenguaje común. Hasta hoy día, digamos, hay una variedad de idiomas que algunos países lo llaman dialectos, que hablan, ¿no es cierto?, distintos grupos. Por lo pronto, entonces, era importante, ¿no es cierto?, era importante que se construyera, ¿no?, de alguna forma esta idea de ponerse de acuerdo para, ¿no es cierto?, conformar una identidad y una nación. Y en el fondo,
lo que Renan de alguna forma desarrolla es una suerte de voluntad de permanecer unidos. Dice, la nación era una forma en que un grupo de personas forma su identidad y se distingue del resto por haber vivido una historia común, es decir, tienen un pasado común que no necesariamente los muestra como un grupo igualitario, o sea, no tienen necesariamente una etnia o un lenguaje común, sino que han vivido una historia común, incluso siendo distintos, pero sobre todo porque tienen la voluntad de permanecer juntos, es decir, unidos. Hay que considerar este factor, ¿no es cierto? El interés de querer ser parte de un mismo grupo. Y de hecho, ¿no es cierto? En Francia, el idioma diferente, digamos, se puede subsanar claramente al tener un idioma nacional, como el francés de París, ¿no es cierto? Que es el idioma nacional actual en Francia. Y en Europa uno lo puede ver claramente mucho más que en nuestros territorios, donde las lenguas aborígenes fueron, digamos, muy subsumidas por los idiomas de los países coloniales. En África también se puede ver claramente esto de que hay muchos idiomas y entonces para tener una suerte de voluntad de permanecer unidos hay que tener un idioma en común, como un idioma oficial, ¿m? Como el caso, este caso francés del francés parisino. ¿M? Entonces, para Renan lo más importante es, ¿no es cierto?, tener la voluntad de permanecer unidos. Este texto yo lo puse en un curso, ¿no es cierto? Y es famosa, la famosa conferencia que es que sea una nación, que es una nación, que dio la Sorbona. Ustedes la pueden ver, ¿no es cierto? La pueden leer, está en castellano acá, originalmente obviamente en francés, y lo pueden revisar si tienen interés en ahondar más en estas perspectivas de la nación como eh, como un acuerdo. Bien, entonces, la teoría de Renan no rechazaba los elementos culturales de la nación si estos se conjugaban con la voluntad política. Y voy a leer acá un poco la cita que aparece del texto este que le acabo de mostrar de qué es una nación. Dice, una nación es pues una gran solidaridad constituida por el sentimiento de los sacrificios que se han hecho y los sacrificios que todavía se está dispuesto a hacer. Supone un pasado, se resume no obstante en el presente por un hecho tangible, el consentimiento, el deseo claramente expresado de continuar la vida en común. La existencia de una nación, perdonad esta metáfora, es un plebiscito de todos los días, así como la existencia individual es una afirmación perpetua de vida. Eso, algunos lo traducen como un consenso diario, o bueno, un plebiscito todos los días, ahí depende de la traducción que ustedes hagan del francés. Pero lo más importante justamente es esto, ¿no es cierto? El consentimiento, el deseo claramente expresado de continuar la vida en común, es decir, querer ser parte de un grupo, y la existencia, digamos, como nación, solo se da en el marco de que hay un acuerdo que tiene que ser renovado constantemente. Y por eso que es importante, dado que esto es como dice acá, ¿no es cierto?, es un artefacto cultural, es importante los mecanismos culturales que permiten reactivar constantemente la idea de que somos un grupo. Y eso lo jugó por mucho tiempo, esos mecanismos culturales lo jugaba por mucho tiempo el culto a los héroes de la patria, los símbolos como la bandera, en fin, los himnos, y con el tiempo esto ha ido cambiando. Si yo le preguntara a ustedes cuáles son los elementos que permiten que la nación sea, ¿no es cierto?, activada todos los días como una existencia, digamos, que permite entender que somos parte de un mismo grupo, ¿cuáles serían esos elementos culturales actuales, en la actualidad? ¿Dónde lo encontrarían ustedes? Porque si uno mira el siglo XIX o el siglo XX, el periodo de los nacionalismos, claramente está en los símbolos patrios, como la bandera. No sé si la bandera juega un papel, o quizás lo juega hoy día, relevante. ¿La bandera será un elemento como un artefacto cultural que todavía subsiste como una manera de reactivar y actualizar esta idea de que somos parte de una nación? ¿O hay otros elementos nuevos que son, como dice acá, ¿no es cierto?, artefactos culturales que permiten de alguna forma reactivar la idea de que somos un grupo. No sé qué dicen ustedes.
O sea, Ok, en el caso... esa no la he visto ya. Sí, perdón. No, adelante. No, no he visto la bandera. Si ustedes tienen alguna foto me la pueden mandar, Mm. pues nunca la vi esa. Pero está interesante. Sí, por favor. Carlos. Lo que pasa es que tanto la bandera como lo que simboliza la bandera es algo que se inculca durante toda la educación básica. Y eso es lo que en sí crea el sentimiento de pertenencia. Porque si uno lo piensa, la forma de poder hacer un ciudadano, no porque una persona nazca efectivamente en un territorio, es ciudadano, o sea, legalmente sí, pero lo que le hace la pertenencia es lo que se le inculca en la educación. Y una forma sencilla de inculcar la educación, en especial a las personas que no la tienen, es la bandera, porque es una forma de representar las creencias del Estado. Si usted lo ve, el, el rojo, que es la sangre derramada en batalla, el blanco de las montañas, el azul del mar y del cielo, y la estrella, que es la Virgen, que representa un país que es católico, que habla de sus fronteras y de cómo se consiguieron esas fronteras. Así como el himno nacional o la misma lema nacional, que es por la razón o la fuerza, que es básicamente algo que resume la historia chilena con sus vecinos. Claro, y también lo que dice Kaya Gili dice cantar el himno nacional en los actos del colegio. También son elementos que se introducen desde la educación y que vienen de un poco, esa teoría de Hobsbawm, ¿no? Que vienen desde arriba, digamos, desde arriba hacia abajo. Pero yo me pregunto si esos todavía tienen un sentido en la actualidad. Ustedes ya mostraron que la bandera, y me gustaría ver esa fotografía de esa bandera, la propia bandera chilena puede ser intervenida, digamos, artísticamente para decir, ok, este no es el Chile que uno, ahí me la mandaron, gracias, que uno podría, ¿no es cierto? Ya la vi, sí, no la conocía. Este no es el Chile que uno podría digamos, entender, sino que es un Chile un poco distinto, pero sigue jugando la bandera Sí, un rol, digamos, tiene un rol, la bandera nacional, digamos, tal cual, o sea, la gente sigue mirando la bandera y dice, aquí está la Virgen, como dice su compañero, o tal, el blanco, ¿no es cierto?, qué sé yo, la nieve, o el azul del cielo, ¿m? O ya no juega ese papel. es que si Aquí usted lo dice, ve, perdón, Anaí dice que se ha venido cuestionando en estos días, es lo que estoy diciendo, ¿no? Dice, yo creo que no, porque dice, a la pregunta que yo hice, yo creo que no nos impone la idea de bandera como un signo, dice, porque es una imposición, dice, por ejemplo, para septiembre entiendo que es ley poner una bandera chilena, y Anaí dice que se ha venido cuestionando en estos días. Perdón, Carlos, iba a hablar. uno puede ver que sí, es ley ponerla el 18 de septiembre, pero la bandera puede estar izada todo septiembre y a la gente le gusta izarla. Y si usted lo ve, hay muchas cosas como lo que son los mismos partidos de fútbol, eventos nacionales, donde no es ley llevar una bandera, pero es uno de los símbolos que nunca falta. Cuando juega la selección, literalmente hay banderas gigantes y banderas por todo el estadio. Entonces, eso es un símbolo representativo de la nación, si usted lo piensa, porque independiente de que sea obligatorio o no ponerla, las mismas personas, consciente o inconscientemente, la llevan y la portan. Y la llevan alrededor del mundo, no solamente en Chile. Cuando Chile va a jugar los mundiales o cuando Chile va a jugar al extranjero, siempre hay banderas chilenas y hartas banderas chilenas. Sí, este último tiempo, bueno, yo que viví los fracasos más grandes del deporte chileno, así que cuando tenía la UTEO y era más joven también, no había mucho orgullo de andar con la bandera chilena cuando te hacían 4 goles, digamos, en todos los partidos, pero supongo que ahora, después de haber ganado copas, esto ha cambiado esta propia autopercepción en el deporte. El deporte es interesante porque es un fenómeno de masas que yo trabajo en el curso que tiene que ver con el curso siguiente, el siglo XX, 21, ¿no es cierto?, más contemporáneo, pero justamente ocupa ese lugar que ustedes dicen, el lugar de identidad, se desplaza del colegio donde te exigen, digamos, tener un respeto por la bandera, en fin, hacerle himno o cantar himno o poemas a los héroes de la patria. Se desplaza a nivel popular, a nivel masivo, la cultura popular, digamos, entendido como popular, como cultura de masa, digamos, al deporte. Y de ahí la bandera se reactiva, digamos, vuelve a tener un sentido eh, de identidad, digamos, y también ¿cómo se llama? La polera, la camiseta deportiva, digamos, ir uniformado, digamos, al estadio, etcétera. Ahora,
al mismo tiempo, como dicen ahí, esto se ha venido cuestionando, la idea de que efectivamente somos una nación. Por ejemplo, ¿dónde entra el tema de los pueblos indígenas ahí? Somos una nación, como se ha definido en la Constitución, y durante muchos años, toda su historia, prácticamente una nación homogénea en Chile. Todos somos chilenos, da lo mismo nuestro origen étnico, o tenemos que considerar como una nueva forma de entender la nación como algo más pluriétnico. Es una discusión que estamos viviendo hoy día y que se va a enfrentar seguramente cuando se escriba la nueva constitución. Eso por lo menos es lo que esperamos muchas personas, digamos, que se discute esta perspectiva. Pero yo quería mencionar otra manera de entender la bandera nacional. Por ejemplo, ¿recuerda lo que ocurrió después del terremoto y el tsunami del 2010 con esta imagen de la bandera? Es que lo que pasa, si usted lo ve, la bandera no es algo que tenga que ser del día a día, pero en los momentos más cruciales de la historia, tanto deportivos como guerras, como tsunamis, terremotos, etcétera, es una forma de mostrar la unidad. Entonces, en ese sentido, eso yo lo considero representativo. ¿Y por qué sigue teniendo esa relevancia? Porque no es que una persona ande con una bandera todo el día, como hay personas que, aunque sean católicas, no andan con la cruz todos los días ni se van a la iglesia todos los días. Pero en los momentos donde cuenta hay, hay bandera. Y junto con eso, lo que es la nación homogénea, si usted lo ve, o sea, yo por lo que pienso, Chile sí es una nación homogénea, por el simple hecho de que independiente del territorio y los distintos orígenes, nosotros entendemos el Chile con las fronteras que tiene, y además de eso tenemos un idioma común con el cual nos comunicamos independiente del origen étnico que uno tenga. Porque es cierto, hay personas que son de ascendencia mapuche, aymara, diaguita, etcétera, 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 pero en el fondo, independiente del origen que tengan o de la ascendencia, son chilenos, nacidos en este territorio, hablan una lengua común, que es el español, de forma oficial, y se comunican, y si usted lo ve, esos son elementos muy fuertes, y que se identifican con rasgos históricos. Bueno, es una discusión que podemos hacer, digamos, ahora. Ahora, la perspectiva que tú dices es una perspectiva que es, digamos, de que existe una homogeneidad, por ejemplo, en el caso de Chile, o podríamos considerarse también el Perú, o cualquier otro país, digamos, la Argentina, donde sea, que justamente lo que este libro enfrenta, como yo les quería decir, que a mí me gustó harto, que son de alguna forma mentiras que nos unen. Yo estaría más, yo respeto lo que tú dices, digamos, como una opinión, pero yo estaría un poco en la posición al otro lado de la vereda, que más bien la idea de que somos homogéneos, y justamente ahí está Renan, ¿no? Tenemos que constantemente decirnos, sí, tenemos una bandera común, tenemos un pasado común, tenemos un idioma, que de hecho nuestro acento, el chilensis, digamos, es súper distinguible, digamos. O sea, tú puedes confundir el acento español del Río de la Plata entre uruguayos, argentinos, incluso puedes no distinguir claramente entre colombianos y venezolanos, sobre todo si no conoces muy bien el lugar, o entre peruanos y bolivianos. Yo lo distingo, hay mucha gente que lo puede distinguir, pero muchas personas un poco lo podrían confundir, pero el acento chileno, hombre, el acento chileno es completamente inconfundible. O sea, tú donde vas, escuchas el chileno, te das cuenta que pertenece a ese lugar. Uno podría pensar, claro, hay un elemento en común, pero eso no implica que haya una suerte de homogeneidad, porque los grupos, por definición, son heterogéneos. Pero lo que es importante, desde mi punto de vista, que yo tal vez ahí no concuerdo con lo que dijo Carlos recién, es que son más bien mentiras que nos unen, y son tan bien construidas que pareciera que realmente tienen existencia. Si uno lo pone desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista, digamos, genético, está claramente establecido y demostrado que no hay nada que nos haga un grupo particular. Por ejemplo, al ser blancos, al ser de origen africano, o al ser, ¿no es cierto?, asiático. O sea, en nuestros genes, digamos, todos los elementos fenotípicos que son el color de piel, el tamaño el porte, digamos, de la estatura o la contextura física, etcétera, son todos elementos que no tienen nada, que no hacen distinto un grupo de otro en términos biológicos, digamos. O sea, toda la construcción biológica no la podemos hablar.
como un elemento de identidad. Y el idioma tampoco, porque el idioma es algo construido y más bien elaborado a nivel de una nación. Ahora, lo que sí hay un interés de ser un país homogéneo, de sentirnos que a pesar de las diferencias, de venir de diferentes países, de hecho, quizá a ustedes les pasa, muchos, digamos, tienen o tenemos orígenes de diferentes lugares no solamente pueblos aborígenes, también de otros lugares del mundo que han llegado acá, digamos, parientes, abuelos, bisabuelos que han llegado de otros lugares del mundo a Chile, digamos, y con otros idiomas, pero acá se aprende y se habla castellano como un idioma oficial. Pero también eso podría ser un poco esto. Yo más bien sigo esta teoría que son mentiras, que nos unen, pero mentiras súper bien elaboradas y que nos permiten sentirnos parte de un grupo. Ahora, hay muchas comentarios acá antes de continuar. Lo voy a leer así. Dice, esto es como un programa de televisión, no sé por qué, como cuando uno está leyendo los mensajes de Twitter, pero en este caso el chat, perdón. Son raras estas clases. Dice, Kajili dice, ¿no es cierto? Al igual que la gente se acuerda de la bandera solo para la ocasión, hablando de la bandera, ¿no es cierto? Como una cuestión de sacar la bandera un día X, ¿no es cierto? Tener la bandera colgada en el living de la casa, y también es un símbolo que a veces es más bien un rito obligatorio, incluso es por ley, de hecho hay multas si uno teóricamente no lo pone. Pero Matías dice que habría que hacer una diferencia entre nacionalismo y patriotismo. En algún sentido son sinónimos, en otros sentidos no. O sea, la patria es una parte de la idea del concepto de nación, muy asociada, ¿no es cierto?, a la idea de un origen común, de un lugar común, o sea, de un espacio físico, digamos, en parte son sinónimos y en parte se distingue, digamos, porque el nacionalismo es un poco más amplio. Em, y la patria es un concepto más bien interesante, porque la patria es un concepto más bien del siglo XIX. Y cuando nosotros veamos los documentos que ustedes tienen que revisar, o si ya los revisaron, que tiene que ver con la idea de nación en el siglo XIX en América Latina, se habla de patria, mucho de patria, que es es como si fuera un sinónimo. Después ahí dice que mi abuela dice, por lo menos se siente obligada a poner la bandera, ¿no es cierto? Porque por lo menos en dictadura eso sí se hacía cumplir. Sí, tiene que ver con la dictadura, pero la gente ponía la bandera también porque le gustaba, digamos. Otros han tenido como una reacción contraria. Los que vivimos cuando niño, que yo lo viví en la dictadura, y después ya cuando estaba en el colegio un poco más grande, y en parte mi primera parte de la universidad, también estar en contra de la dictadura era no ser patriota, por ejemplo, no usar los símbolos patrios, era como todo lo contrario, también de alguna manera se vivió como un signo. Sí, dice, en el día a día se han apropiado sectores de extrema derecha o patrióticos del concepto de nación. Eso normalmente ocurre porque la historia del siglo XX, ustedes saben, está teñida lamentablemente con colores muy tristes, digamos, del nacionalismo, del nacionalsocialismo en Alemania ¿no es cierto? También, ¿no es cierto?, en el fascismo en Italia. Entonces, no podemos nosotros no pensar en el nacionalismo extremo sin recurrir un poco a la imagen del siglo XX, lo que no significa que todos los nacionalistas de derecha, o por ser nacionalistas de derecha, digamos, sean continuadores, seguidores de Adolf Hitler o de Mussolini. Sería una cosa un poco absurda, pero en general los conservadores tienden a tomar más bien el discurso de la patria y de la nación. Lo podemos ver ahora, ¿no es cierto? Se activa esto claramente con el tema de las migraciones, cuando la gente se siente amenazada por grupos migrantes, aparecen, ¿no es cierto?, estos discursos nacionalistas. En Europa han aparecido muy fuertes. Como ustedes recordarán, yo estudié en Alemania y he pasado parte de mi vida allá. Y lo he visto, digamos, claramente cuando han ocurrido estos llamadas, comillas, crisis de los migrantes, porque llegan una cantidad de migrantes, digamos, arrancando las terribles situaciones que tienen, sobre todo en el caso de Europa, en África. Pero también ha ocurrido acá en Chile. Y ha ocurrido, ¿no es cierto?, no solamente en Chile, ha ocurrido con las migraciones masivas,
no tan masivas, en realidad no son tan masivas si uno la compara con Europa, pero sí han sido relevantes para nosotros, que han llegado en estos últimos años. Y se reactiva nuevamente esta idea, yo digo que son mentiras, ¿no es cierto? Siguiendo este libro, las mentiras que nos unen, que somos un grupo diferente, que no somos como los que llegan del extranjero y que no están, y la idea que de los grupos de conservadores un poco aprovechan en términos políticos eso para defender una suerte de identidad. Y eso lo pueden ver ustedes en las discusiones actuales, ¿no? Políticas, en las campañas. Aparece. No es tan claro en Chile, yo creo que todavía no ha permeado tanto. Si ustedes miran los políticos de derecha, el discurso nacionalista de Chile para los chilenos, etcétera, aparece, pero muy marginalmente, creo yo. No sé, esa es mi impresión. Pero sí se reivindica, como dice Magdalena, ¿no es cierto?, como protectores de algo que parece ir destruyéndose. Eso, la nacionalidad o la idea de nación. Ahora Neil hace una pregunta a Carlos, no soy yo también me llamo Carlos, será al compañero, me imagino. Si los mapuches se sienten chilenos, dice, en las comunidades no se habla español, en las comunidades mapuches seguramente, dirá Matías, claro, se habla el idioma, bueno, ahí yo tengo una particularidad más bien anecdótica, porque cuando yo salí de la universidad, mi primer trabajo fue en una comunidad mapuche que es cerca de Angol, y solicité un permiso para trabajar como profesor básico. Estuve trabajando ahí en el campo durante un tiempo, y los únicos no mapuches éramos los profesores, los únicos wincas, y efectivamente yo hacía clase octavo, porque no podía hacerle clase a los chicos de básica porque no tenía el título de profesor digamos, de básica. Yo me di cuenta que eso fue a fines de los 90, digamos. Yo me di cuenta que era claramente, ¿no es cierto?, que el idioma, el mapudungún o mapuzungún se hablaba, ¿no es cierto?, sobre todo la gente mayor, los más viejos hablaban más que el español, pero los más chicos no querían hablar el mapudungún y más bien hablaban solo castellano, pero entendían el idioma, pero no lo querían hablar. Entonces, en las comunidades se hablan los dos idiomas. No es que no se hable español, creo yo. O sea, por lo menos, no sé si Matías, que puso esa frase, ese comentario, se referirá a una comunidad en especial. Pero mi experiencia, que puede ser totalmente subjetiva, como toda experiencia, me demuestra que todos hablan castellano, y hay algunos muy, muy viejos que ocupan más el mapudungún, y hay muchos jóvenes que no hablan mapudungún, que han sido, digamos, posteriormente un poco educados en el idioma. O sea, pero sí, el idioma ahí es un componente de identidad súper claro. O sea, saber mapudungún o mapuzungún te diferencia de otros que no lo saben. Entonces ahí tú puedes construir esta idea de comunidad. Eh, Nicolás dice que la idea pasa a llevar las mismas identidades locales. ¿La idea de qué? La idea, Nicolás, me imagino, de que somos tenemos una identidad homogénea. Sí, profe, eso me refería porque, o sea, mi experiencia personal, yo soy de región, soy de Temuco, y, y siento que no es lo mismo venir de Temuco que de Santiago, que de Magallanes, que no sé, del norte. Creo que las problemáticas son distintas, el mismo sentido de pertenencia es distinto. Y por eso ponía el mismo caso de Magallanes, donde incluso la bandera chilena ya no soluciona ya no entrega ese poder aglutinante y se funda incluso otra bandera. Entonces, por eso digo que esa idea homogénea, yo al menos no la comparto, y creo que incluso pasa a llevar las mismas particularidades que se tienen en todas las zonas. Y creo que ese es un gran problema, quizás fundado del mismo centralismo, creo yo. Sí, el centralismo uno lo nota claramente como que bueno, yo tampoco, debo decir que tampoco soy de Santiago, y he recorrido por distintas situaciones familiares desde Arica hasta Frutillar, donde también viví. Entonces, tengo un panorama más o menos de una parte importante del territorio, porque tengo una familia media loca que se traslada harto. Entonces, bueno, sin contar afuera. Entonces,
claramente uno nota cuando no es de Santiago que pareciera que lo que ocurre en Santiago es Chile, y Santiago es Chile es bastante evidente que es parte de las mentiras que nos unen, digamos como que aquí está solamente representando a Chile, y el resto, ¿no es cierto?, como tú nombrabas ahí, Magallanes u otros lugares, ¿no es cierto?, muestran claramente que no hay una suerte de unidad o de homogeneidad, sino más bien particularidades. Vamos a ir más abajo, porque lo que pasa es que aquí hubo una pregunta de Anaí a Carlos, que creo que es el que habló, no yo. Dice, ¿los mapuches se sienten chilenos según tú? ¿Si lo puedes contestar, Carlos? Yo diría que sí por dos razones. La primera es que la gran mayoría de ellos sí se reconoce chileno, además de que por un hecho de que muchos de los trámites que hacen para pedir beneficios, bonos, etcétera, o trámites legales, que es lo que yo creo que es más importante, que es una forma de construir una homogeneidad nacional y que no se menciona mucho, que es la legalidad, porque en el fondo es mediante las leyes que uno resuelve las distintas disputas y transacciones y todo lo que uno hace, tiene un proceso legal. Y si usted lo ve dentro del territorio nacional, independiente si se hace en Magallanes, si se hace en la zona mapuche, si se hace en la zona del norte, en la zona central, las leyes son las mismas. Y eso genera una especie de homogeneidad. También se da un sentido de que sí, las personas se sienten parte de su comunidad, como yo me siento guaso, por ejemplo. Yo soy una persona que fue criada entre guasos, que se siente guasa, pero a su vez también entiendo de que hay algo más grande que mi comunidad, y eso más grande se llama Chile. Porque donde yo vaya, independiente si yo voy al sur, si yo voy al norte, se va a hablar el mismo idioma, van a ser las mismas leyes, es la misma moneda de cambio. Entonces tenemos muchos factores, además de las simples marcas identitarias que nos reconocen. Si usted lo piensa, el simple hecho de ocupar una moneda común para hacer transacciones ya genera una homogeneidad. Porque si yo voy, por ejemplo, a Temuco y quiero comprar pan, voy a ocupar los mismos 1.000 pesos que voy a ocupar en Santiago, que voy a ocupar en Punta Arenas, que voy a ocupar en Arica. Y eso también es una forma de ser homogéneo sin pasar a llevar la comunidad. En ese Sí, pero sentido. estamos hablando de dos cosas distintas ahí, porque una cosa tiene que ver con, creo yo, con los conceptos de identidad, que uno se siente una pertenencia a un lugar, y otro, como algunos compañeros hablan, ¿no es cierto?, que es una mera burocracia, como dice Anaí, el hecho de tener una moneda común o una legalidad, ¿no es cierto? Magdalena dice, han dejado claro que la legalidad chilena para ellos no corre en tanto han destruido sus comunidades y robado sus territorios, se refiere probablemente a los mapuches. O algunos dicen que existen identidades no legales o no reconocidas por una legal institucional. O sea, habría que separar la discusión en dos cosas distintas, creo yo, lo que tú dices, Carlos, porque una tendría que ser los conceptos, la pertenencia a algo, que tú te sientas, pertenezcas a algo, que sientas una identidad como parte de un grupo, y otra cosa es que tú participes porque naciste en un lugar, digamos, X, en una cierta orden establecido. O sea, yo no sé si me siento más chileno porque uso la misma moneda o porque porque está la misma burocracia. Por ejemplo, cuando yo estuve, yo vivía en Alemania cuando se cambió de la moneda europea al euro, que fue el año 2000, creo, 2001, no me acuerdo. ¿Del marco del Y euro? del marco, sí. Y claro, algunos decían que se iba a perder como la identidad alemana porque se cambiaba una moneda que era común para toda la comunidad europea. Y además el marco, las monedas tienen una particularidad porque expresan la identidad nacional. Ustedes ven que las monedas, los billetes, ¿no es cierto? Y las monedas tienen los símbolos patrios. ¿Han visto, no? Bueno, yo tuve una discusión bien interesante de qué símbolo se iba a poner en la nueva moneda europea, que es una comunidad distinta a la comunidad de la nación, evidentemente, es como una situación post-nacional. Y yo me di cuenta que en Alemania era tan importante la identidad particular local, digamos, incluso con idiomas distintos, que daba lo mismo si cambiaban la moneda o no, porque no había una identidad común
a lo que llamaríamos hoy día Alemania. De hecho, me di cuenta que los alemanes en realidad no existen como una identidad, son todos grupos distintos, y que ahí sí que hay una voluntad, digamos, de construir un grupo, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo distinguiría dos cosas. Una cosa sería el elemento legal, burocrático que tú dices, digamos, y otra cosa es que hay un sentido de pertenencia. Ahora, si el elemento burocrático legal es fuerte y quizás permite constituir un sentido de pertenencia, pero según la interpretación que estamos haciendo acá, según la interpretación que hacemos con los textos que revisamos, más bien la identidad, el sentido de pertenencia va por otro lado, va más bien por el lado de lo simbólico. Y eso no necesariamente tiene que ver con ser parte de una misma legalidad. Hay hartos comentarios de sus compañeros que ustedes también seguramente están leyendo. Por ejemplo, ahí dice que no se identifica con la nación, dice se ve obligada a estar bajo el Estado chileno y usar burocracia, su moneda, que es un poco lo que yo decía también, ¿no? Que no hayan inventado ese Magdalena un sistema monetario nuevo, no los hace pertenecientes a una identidad nacional. Sí, pues son dos cosas distintas. Lo que yo entiendo lo que dice Carlos, somos parte de una legalidad, por lo tanto, tenemos en el fondo un elemento en común. Pero la pregunta es si esos elementos en común permiten entender una identidad, llegan tan allá como para construir una identidad. Eso habría que discutirlo. Yo no creo mucho en eso, pero quizás me lo puedan demostrar, digamos, y esté equivocado. Matías dice, si vamos a la legalidad, en las leyes se refleja la existencia en forma de opresión desde el Estado. Sin embargo, en muchas zonas de la Araucanía del Biobío el Estado no llega. Pero no solamente en la Araucanía del Biobío, hombre, perdón, Matías, es una expresión media española. También, ¿no es cierto?, hay sectores en muchos países donde el Estado no llega por ningún motivo. En México, por ejemplo, en lugares, en Colombia, pero también acá, ¿no es cierto?, en Santiago, ustedes han visto que hay lugares que no hay policía, que digamos que en el fondo no hay una presencia del Estado. Yo creo que el Estado en general, si uno lo mira para el siglo XIX, tiene una presencia muy limitada a sectores urbanos. Y en general, en muchas partes de América Hispánica, ¿no es cierto?, el Estado no llegó nunca. Y en muchos lugares ha llegado de forma muy, muy, muy débil. Por lo tanto, si el Estado no llega, ¿cómo vamos a entender una identidad nacional si efectivamente uno se siente separado, digamos? Una de las maneras que hizo el Estado para llegar a los lugares fue la escuela, que ustedes lo nombraron también, la Escuela Nacional. Y eso fue un desarrollo en que el caso chileno lo hizo Balmaceda. Balmaceda, dentro de las cosas extraordinarias que hizo, bueno, eso explica también cómo terminó, digamos, probablemente, pero que hizo cosas muy buenas para Chile, creo yo, de mi punto de vista. Fue tener, ¿no es cierto?, la idea de una escuela nacional, de alguna forma que unificara todo el territorio, pero que además se construyera sobre base de una escuela pública no religiosa, o sea, que se separase de la visión de la iglesia y que construyera un sujeto, un ciudadano para el Estado, un ciudadano nacional. Y en la medida en que el Estado llega con las iglesias, perdón, con las escuelas, ahí, ¿no es cierto?, uno podría ver lo que un poco dice Carlos, que la legalidad entra a los lugares y que permite, ¿no es cierto?, a partir de ahí construir los símbolos, etcétera, para, ¿no es cierto?, tener un sentido de pertenencia. Profe, mire, Sí, sí, yo me baso en el hecho de que, independiente de que uno de forma personal pueda sentirse o no parte de la comunidad estatal, lo cierto es que, por ejemplo, si uno va a viajar al extranjero, uno viaja con pasaporte chileno, o que toda en sí la burocracia pesa lo suficiente, porque el mundo te percibe de una forma, y es más importante en ese sentido la percepción externa que la interna de una persona. Debido a que si usted lo ve, independiente de en qué lugar de Chile nazca, para el mundo va a ser percibido como un chileno. Entonces, aunque esa persona no se sienta perteneciente a un grupo, va a ser asociada con ese grupo. Y eso igual tiene un peso en la identidad, porque lo mismo pasaba, por ejemplo, con la iglesia cuando era exclusiva y excluyente. Pasa también con el tema de las nacionalidades, de que muchos países, y yo diría la gran mayoría, es exclusivo y excluyente. Tú eres de tal zona, entonces no eres de tal zona. Es una forma de definir también
una especie de identidad, porque la identidad no solamente se construye desde el uno mismo, sino que se construye del entorno. Sí, pero lo que tenemos claro hoy día, creo yo, en esta discusión, es que nosotros participamos de muchos tipos de identidades. Y la identidad nacional es algo que ha ido perdiendo un poco frente a otras formas de identidad. Ahora, igual se activa en algún momento. Tú hablas del extranjero, y no voy a recurrir voy a pausar la grabación mejor. Digo, para concluir, solo quiero mencionar, digamos, que esta es una discusión que obviamente no termina, pero para hacer esta discusión hay que mirar un poco el texto. Por eso le puse a Renan en un curso, por si tienen tiempo, ganas o necesidad de leerlo, lo pueden revisar para entender este concepto. Yo creo que, por lo que han dicho en el chat también y la discusión, entendieron bien que Renan habla que es un consenso. Es un consenso que hay que articular a través de un acuerdo nacional, por así decirlo. También queda claro, ¿no es cierto?, que recurre a muchos elementos simbólicos, muchos elementos de identidad, que son construcciones culturales de alguna manera, vinculadas con los símbolos, con el idioma, con la lengua, digamos, con otros aspectos que hay que continuamente reconstruir. La pregunta es, que ustedes hicieron muy bien y me parece súper cleva, súper inteligente, es si efectivamente es un consenso o es una imposición. Hay una discusión que se puede hacer, ¿no es cierto? Algunos pensarán que más bien es un consenso y que cuando ya se consensúa, digamos, se pone de acuerdo un cierto criterio para entender que somos como nación, esto debe ser respetado y reactivado todo el tiempo a través de los símbolos, o más bien es una imposición y hay grupos que no se sienten conformes con esta idea de construcción de nación, digamos, y esto genera un conflicto que no se va a solucionar si no se enfrenta, digamos. Entonces, escondiendo la cabeza, digamos, y diciendo simplemente ya nos pusimos de acuerdo y somos así, digamos, no soluciona el problema de grupos que se sienten de alguna forma que no fueron invitados a este, comillas, consenso, y que más bien fue una imposición, y esto queda probablemente bien claro en algunos lugares. En Chile, por ejemplo, uno podría pensar en la Araucanía. Es una discusión que hay que hacer, pero lo que yo les pido es que para que hagan esa discusión lean primero, lean los textos, lean Renan, lean el concepto de nación de Hobsbawm y tal vez ahí lo van a tener más claro.